Ok, entonces, antes de ver, antes de ver este ejercicio, les recuerdo que lo único que estamos haciendo es lo siguiente. Si ustedes tienen una gráfica, perdón, tienen ciertos datos experimentales que sacaron en laboratorio, más o menos así, lo único que estamos haciendo es encontrar A1 y A0, que son los valores de una recta. Y cuando encuentran esos valores, le ajustan la curva perfecta a esos datos experimentales. Eso es todo lo que estamos haciendo, encontrar A1 y A0. Y en esta clase lo que vimos fue cómo encontrar A1 y A0 haciendo un planteamiento de cálculo diferencial. Y son las dos fórmulas que están viendo en pantalla. Le meten los datos experimentales, encuentran A1 y A0. ¿Cómo llegué a esta fórmula? Utilizando cálculo diferencial, en donde yo definí una variable llamada error, que es una función llamada error, y yo quiero que el error sea mínimo. Entonces, como yo ya sé cálculo, lo único que tengo que hacer es sacarle la derivada de esa función e igualarla a cero, porque cuando es igual a cero, ¿qué significa eso en la imagen del lado derecho? Significa que estoy encontrando los valores de x en donde el error es mínimo. ¿Sí? Que eso me conviene y encuentro la recta que mejor se ajusta a los datos experimentales. Eso es todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Y para tratar de ser un poquito más conciso, vamos a finalizar con un solo ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Yo les voy a dar los siguientes datos y voy a encontrar esa recta. Voy a copiar aquí los datos experimentales. No importa qué clase de datos experimentales, el punto es que son datos experimentales. Yo les di X y les di Y como como lo están viendo en pantalla, son coordenadas, no sé, a lo mejor estuvieron midiendo la temperatura, a lo mejor estuvieron midiendo el volumen de algo, la velocidad a la que va un carro, yo qué sé. El punto es que son coordenadas al final del día en X y esto los pueden graficar en Octave. No lo vamos a hacer hoy, solamente quiero que vean lo que está ahí enfrente de ustedes, que es X vale menos 7, menos 5, números aleatorios, y Y vale lo mismo, y esto me forma coordenadas X, Y de acuerdo a la variable, es decir, aquí Y es igual a 1, Y es igual a 2, son diferentes datos experimentales, así me lo voy a llevar, ¿no? Eso es todo lo que tienen enfrente de ustedes en pantalla y vamos a utilizar las fórmulas. Para hacer un poquito más compactas la fórmula que acabo de escribir, quiero copiar esta imagen para que se den cuenta, para que vean lo que vamos a utilizar. Dame chance nomás. Ya les pinté la fórmula adecuada. Les pinté la fórmula adecuada para encontrar A1 y A0. Sin embargo, se puede simplificar un poquito más para que no se revuelvan. Y es como lo están viendo justo en pantalla. En vez de poner toda esa sumatoria, ustedes representamos la sumatoria por la letra S mayúscula. ¿Sí? La sumatoria en X, de los datos en X es SX. La sumatoria de los datos en Y es SY y así me la llevo. Y si yo hago esta simple sustitución, la ecuación, los componentes de la recta se pueden escribir como lo están viendo en pantalla. Se ve un poquito más compacto para encontrar A1 y para encontrar A0 es esta fórmula. Repito, son las mismas fórmulas, solamente están escritas de una manera con notación más compacta, ¿sí? Entonces, el problema es encontrar cuál es la recta que se ajusta mejor a los datos que acabo de pintar. Tienen que utilizar estas dos fórmulas. Y hasta ahí se acabó el asunto, ¿ok? Entonces yo voy a hacer la primera parte. Vamos a encontrar esa famosa ecuación de la recta. Entonces, voy a calcular primero Sx, que sería la sumatoria de x y. Ahí está. Y esto, ¿cómo sería? La sumatoria de x y, ¿qué es? Sería menos 7, menos 7, menos 5, menos 1, menos 0, más 2, más 5, más 6. Ahí está. Esa es la manera en la que... Y si yo sumo esto, pues resulta que me va a dar 0. Eso ya lo tengo aquí, ya lo hice de antemano. Solo quiero que vean cómo sirve se usa este ejemplo. Entonces les recuerdo, calculan Sx, calculan Sy. Sy es una sumatoria de las coordenadas de Y. Y eso sería 15 más 12
más 5. Solamente estoy sumando los valores de la tabla que estaban viendo en pantalla. Yo sé que ahorita no se ven. Ahorita solo quédense con este ejercicio nomás. Y esto, si yo lo sumara, me da 20. ¿Sí? Los últimos dos valores para terminar sería S de XY, que es una sumatoria de X por y. Y el último valor es S de XX, que es una sumatoria de los valores de X elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para la primera parte sería X por Y. ¿Qué sería X por Y? Les recuerdo, X por Y sería 7 por 15. Y luego sería más 5 por 12. Más 1 por 5. Más 2 por 0. Más 2 por 0. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Solamente estoy haciendo eso. Lo voy a escribir aquí en pantalla para terminar. Y sería de la siguiente manera. Menos 7 por 15. Aquí pues ya nomás está el hacha. Ya se acabó la parte de cómo llegar a la ecuación. Y esto me tiene que dar, me da exactamente menos 249. Ahora, la última sumatoria es simplemente los valores de x elevados al cuadrado. Entonces sería 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bueno, pues ya con esto ya agarran la idea, ¿no? Yo nomás para completar, para que les quede bien claro, voy a pintar todos los valores necesarios. Y esto, si utilizo la calculadora, me da 140. Ahora, antes de continuar, si les queda a todos absolutamente claro que lo único que estoy haciendo yo en este problema es calcular la letra mayúscula S con la fórmula que están viendo en pantalla, utilizando los datos experimentales que les di el problema. No hay ninguna duda de eso. Ninguna, nada. O sea, queda bien claro. ¿Sí? Confío que está tan fácil que está tedioso. Prefiero que esté tedioso pero que quede clarísimo. Ok, entonces ya se dan cuenta que nomás calculan la letra SX, SY, como ustedes como calculadora, SXX, SY. Ahora sí, ya nomás encuentran A1 y A0, nomás hay que sustituir y vamos a encontrar A1. A1 sería A1 es igual a, ¿qué será? ¿Cuánto vale N? N, ¿qué es N? N es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Vamos a contarlos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 datos, 7 coordenadas. Por lo tanto, n es igual a 7. Ese fue el único dato que se me pasó a mencionarles. ¿Qué es la letra n? N es 7. Entonces sería 7 que multiplica a ¿cuánto vale ese XY? Menos 249. Solamente estoy sustituyendo. Y me voy a adelantar un poquito. Aquí está esto. Para encontrar A1. Y bueno, el punto es que después de utilizar simplemente la fórmula que ven en pantalla, A1 me da menos 1.7786. ¿Qué significa esto? Que la pendiente de la recta es negativa. Esa es la recta que se ajusta. Y acabo de encontrar la recta. Me falta nomás encontrar A0. A0 que es el offset. Utilizo la fórmula que acabo de pintar, que era S de XX por SY. La voy a pintar otra vez aquí abajo. SY. Ah, perdón, sí. Aquí un 20, ¿verdad? Sí, el resultado no cambia, pero sí, tiene razón. De todas maneras, como es 0 por el número que sea, se elimina. Pero gracias por la... Ok, entonces la otra fórmula... Tiempo, ¿quién te dio? Ah, A0, perdón, A0. Ok, sí, estás en lo correcto. 3, 4, 5 cifras significativas, está bien. Ajá, es 2.8571. Déjame copiar a mi resultado ahorita. Y sería S de X por esto. En fin, el caso es que por fin yo ya tengo la otra fórmula y supongo que les tiene que dar lo que me escribieron ahí en pantalla, que es 2.8571 con 5 cifras significativas para poder terminar el problema. Ahora voy lento pero seguro, déjame copiar esto aquí. Y este es el resultado que les tiene que dar. Ok, esto es igual 2.8571
8571. Y eso es lo más difícil de este método. Ya nomás se dan cuenta que es encontrar, cuando les doy valores experimentales, nomás sustituirlos y se acabó la historia, ¿sí? Entonces lo que acaban de hacer ustedes, que luego lo vamos a hacer el jueves en el laboratorio, es en Octave graficar los datos experimentales. Y ya que terminen de graficar, van a calcular A1 y A0 y me van a pintar una recta con esos valores. ¿Y qué creen? Esa recta les tiene que dar que pase justo por esos datos experimentales. Para terminar, solamente hay que hacer un cálculo más. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el error total? Ya encontraron la recta y ya son felices y tienen sus datos experimentales. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el error total de mi experimento? ¿Se acuerdan de la tolerancia y ese tipo de cosas? Aquí la pregunta es, ¿cuál es el error? Entonces ya tienen la fórmula. El error se calcula con la sumatoria de todos los residuos elevado al cuadrado, ¿sí? Que era la fórmula que pinté justo al principio. Aquí está. A1xy más A0. Esa es la fórmula correcta para calcular el error. Solamente hay que sustituir. Lo voy a hacer aquí una vez, nomás para que se den una idea de lo que estoy haciendo. Si yo les pregunto cuál es el error de mi recta, solamente hay que utilizar esto y me quedaría 15. Estoy sustituyendo los valores de y y de la recta, porque ya tengo todos los valores. Ya tengo A1, ya tengo A0, ya tengo las coordenadas X y Y. Ya nomás tengo que sustituir. Y yo aquí me adelanto porque ya tengo el resultado. Sería 15 menos 15.3071, que está elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que hago aquí? Este es un residuo. Le sumo el otro residuo, lo calculo. Menos 1.7500. ¿Y qué hago? Calculo el otro residuo. ¿Se dan cuenta que estoy sumando el residuo de cada dato experimental? De cada coordenada experimental. Eso es solamente lo que estoy expresando aquí en pantalla. Bueno, si esto me la llevo 7 veces, no lo voy a escribir todo aquí. Si esto me la llevo 7 veces y lo sumo, encuentro que el error es de 3.9929. Y esto es lo único que hay que hacer con este método. Ya, por favor, ya no tienen que anotar nada más. Nomás esta fórmula de aquí. Y espero les haya quedado bien claro este método. Y para finalizar, quiero hablar de una aplicación de lo importante que es este método. Se ve sencillo, está sencillo, pero es bien importante. Históricamente hablando, tengo que explicar por qué. Y resulta, aquí por favor nomás dejen de anotar. Espero que ya hayan copiado la fórmula que está aquí arriba y el resultado. Puedo mover el... Exactamente, se parece a la varianza. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedo mover el pizarrón y explicar lo siguiente? Ok, voy a confiar en que ya lo tienen bien copiado. Ya pueden relajarse. Solamente quiero que escuchen esta parte de aquí. Quiero mostrar la importancia de este método con un ejemplo cualitativo. Solamente voy a explicar algo aquí de 5 minutos. Entonces, resulta que este método es también famoso porque también fue utilizado en el siguiente ejemplo. Alguien llamado Edwin Hubble, en 1920 más o menos, tenía un telescopio gigantesco y él podía medir la distancia de las galaxias y la velocidad a la que iban las galaxias con respecto a la Tierra, porque el telescopio obviamente estaba en la Tierra. Entonces, si el eje horizontal es la distancia de las galaxias y el eje vertical es la velocidad de las galaxias, y él veía una estrella, una galaxia, él sabía a qué velocidad iba y a qué distancia estaba con respecto a la Tierra y graficaba un punto. Aquí está. Es su coordenada X y Y. Luego, veía otra galaxia y graficaba el punto. Aquí está. Medía otra galaxia y así se la llevaba. Midió varias galaxias. Varias galaxias. Entonces, él aplicó un ajuste de curvas. Él tenía la velocidad y la distancia de las galaxias y quería encontrar una recta que pasara por todas esas galaxias. ¿Qué tiene de importante esa recta para este dato experimental? Es lo siguiente. Primero voy a pintar la ecuación de la recta que estaba buscando. Él estaba buscando y igual a m
X más B. Vamos a hacer B igual a 0 por simplicidad. Voy a pintar aquí lo que estaba haciendo él. Y igual a MX. Él nomás quería encontrar la pendiente de la recta que está graficando. Y la pendiente a él le llamó H porque se apellida Hubble. Es todo, pero no deja de ser la pendiente de la recta. ¿Sí? Y los datos del eje horizontal es la distancia de las galaxias. Y los datos del eje vertical es la velocidad que llevan las galaxias. Y esta es la fórmula que ocupó, solamente le cambié las letras. Bueno, él aplicó un ajuste de curvas de regresión lineal de mínimos cuadrados, que es lo que acaban de hacer ustedes ahorita, para encontrar la pendiente M o la letra H. Esta letra H es un solo número, es su A1, el que acaban de calcular ustedes en el ejemplo pasado. Esta letra H tiene unidades de 1 sobre tiempo, ¿sí? Y le dio un número. Voy a pintar aquí nomás. Le dio un número. No voy a pintar qué número le dio. Le dio un número. Aquí está. Entonces él tenía que H. Él ya sabía que era el inverso del tiempo y le da un número. Y si de aquí él puede despejar la letra T. Tiempo. Tiempo es 1 sobre H. Y esto le da 13 billones de años. El tiempo que le dio utilizando la extrapolación y el método de regresión lineal es 13 billones de años. Este es el tiempo que tiene nuestro universo desde que empezó el Big Bang, utilizando un ajuste de regresión de línea, perdón, un ajuste de regresión lineal de métodos numéricos, ¿sí? Solamente utilizando ese ajuste encontró que el tiempo del universo es de 13 billones de años. No es la única prueba, pero es una de las pruebas que nos dice cuánto tiempo llevamos de vida en este universo. 13 billones de años utilizando ese ajuste de mínimos cuadrados, encontrando esa recta. ¿Hay alguna duda de lo que hizo en este procedimiento? ¿Les queda claro qué es lo que estaba haciendo? Encontró simplemente la recta y despejó la letra T, nada más, para encontrar cuánto tiempo tenemos de vida, porque él tenía un telescopio gigantesco en el que podía medir la velocidad de las galaxias, qué tanto se estaban alejando con respecto al planeta Tierra. Es un ejemplo de importancia histórica. Espero les haya quedado un poquito más claro qué es lo que hacen. Luego vamos a ver cómo, si nos da tiempo, vamos a ver cómo este mismo ejemplo de ajuste, la siguiente clase vamos a ver un ajuste exponencial, y este ejemplo nos ayuda a ciertos científicos les ayudó a curar lo que es, o por lo menos a controlar lo que es una de las enfermedades más famosas, que es el SIDA, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Voy a mantener hoy la clase corta. Aquí le vamos a parar, con que les quede claro el método bien sencillo. Si nadie tiene dudas, ya se pueden desconectar y nos vemos mañana.